13:03 en la República del Paraguay, 34 grados la temperatura, calor a estas horas en gran parte de la República. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición aquí a través de C9N, el canal de noticias más importante del país. Juan Cáceres, ¿cómo te va? Hola estás? Carlos, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, un saludo para la teleaudiencia. Bueno, se intervino la iglesia en Lambaré. Finalmente, esta mañana las autoridades municipales estuvieron allí, clausuraron porque aparentemente no tenían los papeleos reglamentarios para la construcción y habilitación. El viceministerio de Culto también, al respecto tuvo intervención y tendremos todos los detalles de esa escaramuza que hubo entre los vecinos y los feligreses de esta cuestionada iglesia en la que el profeta incluso anunciaba la muerte de algunos vecinos. Totalmente, Carlos, y hay que decir que el fanatismo extremo en cualquiera de sus casos no es beneficioso y menos si habla de amenazas de muerte. Así que mucha atención con esto, enseguida todos los detalles. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con el tiempo? Exactamente, ¿cómo se presenta en este primer día del mes de la primavera? Mucho Bienvenido calor. Septiembre, mucho Sí, calor, ¿eh? Totalmente, arrancamos septiembre después de un largo agosto, 34 grados la temperatura a esta hora de la siesta. Vamos a ver los datos actuales de la Dirección de Meteorología que dice con respecto a la zona metropolitana. El cielo está despejado, la térmica es un poco más baja, 32 grados, la humedad es del 25%, soplan vientos del este-noreste a 23 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada, tiempo todavía bastante caluroso, máximas de hasta 35 y mínimas de hasta 23 en horas de la noche y madrugada. Vamos al extendido a ver cómo se presenta el tiempo según meteorología. Este jueves, mínima de 22, máxima de 35. Este viernes, mínima de 21 grados, máximas de hasta 32. Sábado, tiempo inestable, mínima de 20 grados, máximas de hasta 35. Y este domingo, también tiempo inestable, mínima de 20, máxima de 30 grados. Vamos a repasar la tabla de cotizaciones, a ver cómo se manejan las monedas en la jornada cambiaria de hoy. El dólar a la compra 6.840, a la venta 6.890. El euro a la compra 8.050, a la venta 8.400. El peso argentino a la compra 33 guaraníes, a la venta 43. Y el real brasileño está en alza, a la compra 1.280 y a la venta 1.340. Yo soy pastor. Tengo todo el permiso. Nosotros somos parte de una asociación de pastores. ¿Quién eres? ¡Habla por tu nombre, demonio! ¡Dime ahora! Queremos respeto. Queremos que termine. Este era un terreno fiscal. Hace un año era un terreno fiscal. ¿Qué hiciste con esas 7 brujerías? ¿Qué hiciste? Ellos se apoderaron de todo esto. Y el que encabeza, uno de los miembros es el intendente Guido, que está ahora candidatado por segunda vez otra vez. Son 48 horas de tiempo para presentar sus documentaciones, sus planos, y no presentaron. Va a morir un Matías y va a morir una Jessica. En instantes, los detalles de este procedimiento esta mañana en Lambaré, zona Puerto Pabla. Vamos a hablar del Instituto de Previsión Social porque con el retorno de las consultas presenciales en el IPS Central volvió el hacinamiento de los asegurados. Lo cierto es que quedan atrás las teleconsultas que se aplicaron durante la pandemia. Desde hoy miércoles quedan suspendidas las teleconsultas y se vuelve a la modalidad exclusiva de las consultas presenciales en todos los establecimientos médicos del Instituto de Previsión Social, a excepción de los hospitales integrados. Es así que en la mañana de hoy, en un rápido recorrido por los pasillos y algunas dependencias del Hospital Central, se pudo notar la afluencia masiva de asegurados para consultas y otros servicios. Análisis. Sí, señor. Mucha gente hoy acá. Muchísima gente hay. Las consultas sí estarían bien, ¿verdad? Sí. Pero pedir medicamentos por teléfono, ¿podía seguir? Por teléfono.
por teléfono para pedir medicamentos nomás. Sí. No venir, pedir consulta para venir a pedir medicamentos. ¿Viste que se hacía la teleconsulta? Teleconsulta, sí. Vos le decías a tu doctor si te podía cargar tu medicamento. Sí. Y vos venís y retirás nomás ya tu remedio. Claro. No es que vos venís. Hacer tu pedido y después pedir y después retirás otra. Lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Entonces, más práctico el otro sistema. El otro sistema. Eso es lo que me gustaría que IPS siga haciendo. 1 hora pasado ya. Y así siempre. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener aguante. Y claro, hay que tener paciencia. En general, nuestro equipo periodístico no recibió las acostumbradas quejas de los asegurados, por lo menos en el primer día de reapertura de las consultas presenciales. Algunos incluso destacaban la buena y rápida atención que recibieron en el Hospital Central. Súper, genial. Rápido. Rápido, no me puedo quejar. Súper bueno. Ahora ya liquidaste. Liquidando. Le estoy esperando a mi mamá nomás que ya le llamaron y ya nos vamos. Mucha gente. Muchísima gente. Desde que se habilitó el presencial, muchísima gente. Pero buenísima la atención. Desde la institución aclararon también que los usuarios que ya estaban agendados deberán concurrir al centro asistencial en la fecha que ya le habían establecido con anterioridad a la vigencia de esta nueva modalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para que se entienda bien, que si un paciente tenía un turno para el 8 de septiembre para las 10 de la mañana, ya no le vamos a estar llamando para comunicarle con el médico. Ese paciente tiene que venir a consultar en forma presencial. De hecho, que cada médico tiene su agenda y a través del departamento de agendamiento respetamos esa agenda. O sea, que no es que vamos a tener una aglomeración que ellos van a venir a juntarse con otros pacientes. Eso sí está coordinado con la dirección médica y con esta dirección de apoyo y servicios a través de agendamiento de cómo llamar a los pacientes. Hoy tenemos alrededor de 3.000 pacientes que fueron agendados para adelante, o sea, a partir del 1 de septiembre en adelante para teleconsulta, a quienes vamos a estar llamándoles, repito, vamos a llamarles para avisarles, para recordarles que tienen que venir en forma presencial para su consulta. Unas 86.000 consultas se realizaron de manera telemática durante la pandemia, según se informó. Lo que se señala es que persisten los inconvenientes al momento de realizar los agendamientos vía telefónica para las distintas especialidades médicas, situación que las autoridades una vez más prometen mejorar. Vamos hasta la zona de Upané para contarles este caso de un comercio habilitado hace solo 2 meses y que ya recibió la visita de malvivientes. Cámaras de seguridad captaron a estos desconocidos que llegaron hasta el local y forzaron las puertas de acceso para alzarse con una gran cantidad de mercaderías por valor de 8 millones de guaraníes. Además de esto, se llevaron 2 máquinas tragamonedas y dinero en efectivo. Los vecinos lograron reducir a uno de ellos, que es un menor de edad. Otros 3 se dieron a la fuga. ¿Tu marido se cruzó con uno de los delincuentes después que cometieron el robo? Sí, así mismo. ¿A qué altura más o menos fue eso? Y ponerle que de aquí a 3 cuadras por ahí fue. Pero él ya sabía las características de la persona. Sí, porque nos avisaron luego también que tenía la forma como estaba vestido. Sí. Y entonces se fue él directo, no se fue ni junto a él, sino que directo se fue en la comisaría él. Se cruzó nomás. Se cruzó nomás con él y él le gritó, no me querés llevar al punto, o sea, hace kilómetro 20, él se quería ir. Entonces él no le hizo caso y se fue directo a la comisaría y se fue a traerle ahí a los policías. Sí, pero es cierto que le ofreció hasta dinero. Hasta dinero le ofreció. Y después a la vuelta tu marido ya regresa con la policía. Con la policía ya viene él y de ahí la apresan. Pero es muy triste porque son, no sé cómo explicarte, son pérdidas muy grandes para mi patrona y para mí también, porque yo también trabajo para solventar mi vida y yo tengo que hacer también plata para todos los días trabajados. Seguramente también tienen que pagar las prendas a las personas de quienes consiguen, ¿verdad? Claro que sí. Y es difícil eso y cuesta también. Porque trabajo es trabajo y por más que sea y que vengan unos malvivientes y vengan y te saquen así sin qué ni para qué. Me encargo de la parte operativa de las tragamonedas y como ve ahora nos afectaron de alguna u otra manera también como a la señora y vine a dar de mi parte para ver si podíamos conseguir otra vez nuestra
nuestra máquina, ¿verdad? ¿Cuántas máquinas son? 2 máquinas de lo que estaban operando en el local de ella. Estaban cargadas. Estaban cargadas. ¿Por cuánto por ahí no saben ustedes? No sé exactamente, pero más de 100.000 sí o sí tenían las 2 máquinas, ¿verdad? ¿Tienen conocimiento que últimamente está en auge esa modalidad de llevarse las máquinas tragamonedas? Sí, era un riesgo prácticamente, pero no esperamos, porque nosotros cuando colocamos la máquina estamos con la mente positiva, ¿verdad? Y no pensamos que iba a pasar esto, pero bueno, ya fuimos afectados de alguna u otra manera, como a la señora también la afectaron, ¿verdad? ¿No es la primera vez? No, es la primera vez. Ella es la parte más afectada, ¿verdad? Y esperemos que los policías hagan algo al respecto para que podamos de alguna u otra manera recuperar algo otra vez. El aviso nosotros recibimos a las 3:30 de la madrugada. En ese momento se constituyó en el lugar personal de esta comisaría, donde se conversó con la víctima, la propietaria del local que fue objeto de hurto de mercaderías de su interior. ¿Cómo ingresaron estas personas? Ellos ingresaron por la puerta principal, violentaron el candado y una vez dentro sustrajeron 2 máquinas de tragamonedas y prendas de vestir que según la víctima el monto rondaría los 7 millones de guaraníes. Ustedes llegaron justo al momento en que ellos estaban cometiendo el hurto, los sorprendieron, pero escaparon algunos. Bueno, el personal de la comisaría 40 de la colonia Thompson recibió un pedido de apoyo, ¿verdad? En forma personal se acercó el yerno de la propietaria y les dijo que una persona que posiblemente era el que ingresó al local fue abandonado por sus cómplices y con ayuda del mismo se constituyeron hasta las inmediaciones donde lograron ubicarle a esta persona y procedieron a su aprehensión. ¿Por qué habrían abandonado su comisario? ¿Se asustaron? ¿Qué pasó? Según tengo entendido, los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo y los supuestos autores, al verse ya acorralados, tuvieron que huir del lugar y le dejaron abandonado a uno de ellos. ¿Tiene antecedentes ya este adolescente detenido? Según la base de datos, no tiene antecedentes. Es un menor de edad, tiene 17 años. ¿Llegaron a bordo de un automóvil? Según lo que refiere la víctima, conforme a los datos que le dieron sus vecinos, llegaron en 2 vehículos, un vehículo de gran porte, que sería un camioncito, y estaba escoltado por un automóvil de color blanco. Mercadería probablemente. Y era su objetivo. Y la verdad que nosotros hace poco abrimos este local también con mucho esfuerzo. Hace un mes, va a ser 2 meses, este es el 7 que abrimos. Y es la primera vez. Yo ni siquiera luego creí cuando me llamaron a las 3 de la madrugada. Una amiga me llamó y me dijo que vení, que tu negocio se entró. Y cuando llegamos ya estaba ya todos los policías ahí. Y a uno le agarró el marido de la chica que trabaja conmigo, que es la encargada del salón. El marido le persiguió y le agarró. Y es ese muchacho que está acá en la comisaría. Que es un menor de edad. Me dijeron que es menor. Yo no sé, porque yo ni siquiera le vi todavía. No me acordé de la cara de tan susto que cuando me fui, yo le dije, bien, papito, contame bien qué fue. ¿Hablaste con él? Papito, contame bien quién fue, así yo te suelto acá nomás, para irte en tu casa. Y me dijo que ya dieron todas informaciones a los policías, que ellos, que hablen nomás ya con ellos, que ella dio ya información, hasta los nombres de los que estaban con él, que ella... Doña Ada, ¿entre cuántos estaban ellos? En el video se ven que vinieron 2 personas, abrieron las puertas, se fueron otra vez, estaban ahí dando vueltitas así, después vinieron otra vez y después el vehículo pasó de largo, en ese vinieron. El vehículo se estacionó a 1 cuadra del local, se quedó ahí, mientras los muchachos vinieron a abrir las puertas, se fueron otra vez, después vinieron otra vez a sacar todas las cosas. Yo no sé si llevaron en unas bolsas o atadas en una sábana. O sea, que llevaron ropas también. Muchísimas ropas se llevó, yo todavía no conté. Pero sacaron envuelta en una sábana o en bolsa, pero 2, 3 así.
¿Se tomaron su tiempo, doña Ada? Sí, como media hora estuvieron ahí. ¿Y esto vieron o escucharon tus vecinos y salieron a verificar? Escuchó, el vecino se levanta a las 3 de la madrugada también para irse al abasto y ahí ellos se dieron cuenta porque si no iban a llevar todo. ¿Vos no tenés tu casa ahí en el lugar donde tenés tu negocio? No, gracias a Dios la vecina y la dueña del alquiler vive ahí, pero en el fondo. Bueno, y los vecinos reaccionaron y los otros corrieron, se sintieron acorralados. Eso yo no sé, señora, si ellos corrieron. Lo decía que el muchacho, el marido de la chica, me dijo que se fue atrás de él en la moto y que le agarró, no sé, cerca de una estación de servicio, no sé, quedando ya hacia Tonso. Porque le abandonaron entonces sus cómplices a este muchachito. Y yo digo que ellos no entraron más en el vehículo y vinieron otra vez porque dejaron cosas pendientes ahí y vinieron otra vez para llevar todo. Y ahí fue que los vecinos se dieron cuenta y salieron con piedra y le tiraron. Y ahí se fueron porque si no, según las señoras, me iban a llevar todo. Pero llevaron dinero también. Pero el dinero fue poco, señora, porque muy poca luego venta hay, muy poca venta hay. Y entonces, dinero que se llevó, la mitad recuperó el policía, tiene él. ¿Valor por cuánto por ahí de mercadería? Y yo digo que más de 8 millones. Grande perjuicio para usted. Y para mí sí, para nosotros sí, para nosotros pobres que estamos luchando, que queremos salir adelante, sí. Yo soy pastor. Tengo todo el permiso. Nosotros somos parte de una asociación de pastores. ¿Quién eres? ¡Habla por tu nombre, demonio! ¡Dime ahora! Queremos respeto. Queremos que termine. Este era un terreno fiscal. Hace un año era un terreno fiscal. ¿Qué hiciste con esas 7 brujerías? ¿Qué hiciste? Ellos se apoderaron de todo esto. Y el que encabeza, uno de los miembros es el intendente Guido, que está ahora candidatado por segunda vez otra vez. Son 48 horas de tiempo para presentar sus documentaciones, sus planos, y no presentaron. Va a morir un Matías y va a morir una Jessica. En instantes ampliamos esta información. Mientras tanto, comentarles que un camión repartidor de insumos fue objeto de hurto en pleno microcentro de la ciudad de Villarrica. Según el informe de la policía, el hecho se produjo en plena mañana sobre Carlos Antonio López, casi Mariscal Francisco Sonalón López, y fue blanco del robo un vehículo tipo furgón de color azul con blanco. Personas no identificadas se alzaron con dinero en efectivo que se encontraba dentro del vehículo repartidor, que estaba a cargo de Lorenzo Garcete Leguizamón y Nelson Ramón Otazú, ambos domiciliados en la zona de Ñemby. La policía investiga esta denuncia. El personal de la comisaría tercera reportó el supuesto hecho de hurto que ocurrió ayer en horas de la mañana, entre 10 y 10:30 aproximadamente, del interior de un camión de la marca Mercedes-Benz tipo furgón, modelo 814, estacionado sobre las calles Azara y Ruiz Díaz de Melgarejo del centro de esta ciudad, consistente en dinero en efectivo sin precisar la cantidad exacta, resultando víctima Lorenzo Garcete Leguizamón, paraguayo, casado, 54 años, comerciante, domiciliado en la ciudad de Ñemby, desconociéndose a los supuestos autores del hecho. Intervinieron personal de la comisaría, prosiguen las investigaciones para el esclarecimiento del caso. Personal de la comisaría 21 de Iturbe reportó el incendio de una vivienda que ocurrió ayer a las 15:30 aproximadamente, consistente en una vivienda con pared de ladrillos, techo de paja, que se ubicaba en la compañía Paso Yobay del distrito de la ciudad de Iturbe, propiedad de Antolín Coronel Aguilera, paraguayo, casado, 48 años, agricultor, domiciliado en el lugar, desconociéndose el origen del siniestro que consumió totalmente la vivienda, muebles, enseres y electrodomésticos que se encontraban en su interior. El hecho causó solo daños materiales, felizmente no se reportó víctima personal en el siniestro. El hecho fue comunicado a la Fiscalía Penal de esta ciudad. Y la comisaría 14 de Melgarejo de la colonia Independencia reportó detención de una persona, incautación de un arma de fuego en un operativo realizado a las 17:30 en la ciudad de Melgarejo Independencia. Se trata de Elvio Antonio Lobos López, paraguayo, 49 años, domiciliado en la compañía Cerro León. Fue detenido conforme a un oficio emanado del Juzgado Penal de Garantías por el supuesto abuso sexual de niños en Independencia. De su poder igualmente se incautó un arma de fuego, revólver calibre 22 milímetros de procedencia argentina de la marca Doberman, con 7 cartuchos del mismo calibre, que fueron remitidos a disposición del Ministerio Público. El aprehendido Elvio Antonio Lobos López fue traído a la comisaría quinta del barrio Ibarotú, donde quedó a disposición
del juzgado penal de la causa. Prosigue la aplicación de las segundas dosis de las vacunas hasta el día de hoy para personas con terminación 7, 8 y 9. Los inmunizados con Sputnik V hasta el 26 de mayo, con AstraZeneca hasta el 15 de julio y con Moderna hasta el 31 de julio. Con Pfizer hasta el 28 de julio pueden acudir hasta hoy a recibir sus segundas dosis, porque la próxima semana ya volveríamos a la aplicación de primeras dosis nuevamente. Personas que tengan terminación de cédula 7 a 9 pueden llegarse aquí. Así mismo. Aquellos rezagados también me decía. Sí, de lo que le corresponde esta semana. Esta semana. Sí. Lo que les corresponde esta semana con estas vacunas que serían la Sputnik, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Así mismo. Y aquellos que se aplicaron vacunas en Asunción, en el centro, en el Británico, en la costa, también pueden venir. Para la Moderna. Para la Moderna. Para la Moderna nomás. Por ejemplo, lo que le correspondía ayer, igual le estamos aplicando hoy también. ¿Hasta qué hora está? Hasta las 21 horas. Que se acerque la gente, ¿verdad? Así mismo, le vamos a esperar que se acerquen y que se informen bien para venir, por favor. En la página del Ministerio disponible, toda esa información que estamos compartiendo lo pueden tener ahí, ¿verdad? En la página del Ministerio. Así mismo. Lo de mañana aún no se tiene previsto nada. Nosotros no tenemos ninguna información todavía. Por el momento. Bueno, hoy se presenta el presupuesto que se va a ejecutar el próximo año por parte de Hacienda. Los detalles, Fernanda Chamorro, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo te va, Carlos? El saludo a los compañeros en piso y a los televidentes. Es así, de hecho, este documento, el primero, ya fue presentado. Este proyecto de presupuesto general de gastos de la Nación para el año 2022 fue recibido de una forma bastante particular, incluso decíamos aquí entre los colegas, porque no lo recibió el presidente del Congreso, Óscar Salomón, como debería de realizarse y se realiza constantemente año tras año en estas fechas. Lo recibió el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Darío Monjes, quien estuvo presente en esta entrega oficial que se hace de este documento, el más importante del Paraguay, que se presenta año a año. Hablamos de este presupuesto de gastos para el año que viene, que mucha atención. Vamos a estar seguramente ya disgregando y después separando cada uno de los montos. Pero para el año que viene se prevé un plan de gastos que asciende a más de 92.1 billones de guaraníes. Y por otro lado estamos hablando también de un nuevo endeudamiento que están solicitando desde Hacienda, que se ha aprobado por el Congreso Nacional. El endeudamiento asciende a más de 600 millones de dólares. También el Ministerio de Hacienda, el ministro Óscar Llamosas, estará solicitando con este documento que ya fue presentado el pedido para superar la ley de responsabilidad fiscal, que establece un tope de déficit fiscal de 1.5% y que el año que viene se permita ascender esta cifra hasta llegar al 3%. Cambios, algunas variaciones, un aumento bastante significativo también para el Ministerio de Salud, que contempla en sus números la adquisición de más vacunas para el año que viene. Son algunos de los condimentos que trae este presupuesto general para el año 2022. Excelente, vamos a estar pendientes también a la conferencia de prensa que habrá desde Hacienda precisamente sobre los números fijados y previstos para el año que viene. Fernanda, buenas tardes. Hasta luego. Hacemos una brevísima pausa, la primera de nuestro noticiario, ya regresamos. Yo soy pastor. Tengo todo el permiso. Nosotros somos parte de una asociación de pastores. ¿Quién eres? ¡Habla por tu nombre, demonio! ¡Dime ahora! Queremos respeto, queremos que termine. Este era un terreno fiscal, hace un año era un terreno fiscal. ¿Qué hiciste con esas 7 brujerías? ¿Qué hiciste? Ellos se apoderaron de todo esto. Y el que encabeza, uno de los miembros es el intendente Guido, que está ahora candidatado por segunda vez otra vez. Son 48 horas de tiempo para presentar sus documentaciones, sus planos, y no presentaron. Va a morir un Matías y va a morir una Jessica.
Bueno, ese tema del momento todavía, Carlos, por el revuelo que generó tanto en el vecindario, en la ciudad, en los fanáticos religiosos y también en la opinión pública, la actuación de esta iglesia en la zona de Lambaré. Mariano, contanos, ¿qué pasó hoy con la intervención? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola don Carlos. La iglesia se cerró, está clausurada. Ya no es una suspensión de obras nomás, ya no es una sanción por el tema de la polución sonora, sino que directamente la clausura de este lugar. Y verán ustedes, de hecho, ahí la cinta que ha colocado la municipalidad. Han lacrado este recinto. ¿Por qué? Juan, don Carlos, esta construcción, esta iglesia no existe para la municipalidad. ¿Por qué? De hecho, la propia intendente, a Fernando Báez, le preguntábamos si es que existe o no, y él decía, no, este lugar no existe porque no han presentado un solo documento, desde, por ejemplo, la habilitación, los trámites documentales para iniciar una construcción, así también el tema de la polución sonora, que es otra de las irregularidades a la cual se apunta, e incluso al otro lado de esta construcción se encuentra un canal, un cauce, que han explicado aparentemente los que están haciendo la obra, están tapando eso con escombros, así con escombros de este tipo están comenzando a rellenar ese cauce, ese arroyo, aparentemente para ganar más terreno, pero están atentando contra el entorno ambiental aquí de la iglesia. Una situación sumamente compleja la que se tenía y tensa entre vecinos y representantes de esta iglesia, específicamente el pastor Marcelo Villanueva, es el que salió a conversar con nosotros. Ahí también se acercaron los vecinos y comenzó este careo, ¿sí? Los pobladores increparon a este que dijo ser uno de los líderes de la iglesia de por qué no han hecho los ajustes para poder convivir en paz, porque insisten ellos, no están en contra de las prácticas, no están en contra de los rituales de culto que se realizan aquí en la iglesia del Ejército de Avivamiento Reino de Dios, sino que están en contra de los ruidos, de la fuerte música, de los gritos que se escuchan por los altoparlantes y rompen con la tranquilidad de los vecinos. Esto pasaba, miren ustedes el encontronazo que se tenía, podemos decir así, entre el líder de esta iglesia y los vecinos. Tengo que mostrar a vos. Eso ya no me corresponde, ahora viene el asesor legal. Vendrán falso profeta y vos sos uno de ellos, son un sinvergüenza, se apoderan de terreno ajeno, son vienen a amenazarnos de muerte a cada uno. Ustedes son los falsos profetas y en la Biblia está dicho, vendrán cosas peores y estos son los peores que vienen. Bien, el que amenazó no da la cara y vos te pones un lente negro y no sabemos ni quién sos. ¿Por qué no justificas? Marcelo Villanueva. Estas personas que son profetas de Satanás son estos, profetas de Satanás. Marcelo Villanueva. La resolución de la municipalidad sobre la suspensión de obras. Respecto a la suspensión de obras, sin embargo, siguen trabajando, pastor. Hasta ahora no nos llegó ninguna notificación. Es más, ahora está llegando el asesor jurídico que va a explicarle todos los puntos y nosotros estamos tratando, como vos ves, estamos tratando toda la solución para llegar a un buen puerto. Esa es la realidad, estamos haciendo, acelerando, no es fácil, porque no es fácil construir una cosa del... Juan Vera es el presidente de la asociación Juan Vera no es yo le conozco a Juan Vera, él no es el presidente de ninguna asociación. Es el presidente. Él está metido en las comunicaciones que no tienen nada que ver con la asociación. ¿Por qué no decís quién es el que le habilitó a usted a habilitar? Yo hace 18 años que soy parte de la pastoral. ¿De qué pastoral? ¿De dónde? ¿De qué pastoral? Pastoral social. La pastoral ¿De qué pastoral? Asociación Pastores Evangélicos de Paraguay. No mientas, no sos de la PEP, no sos de la PEP. Para tu conocimiento, que creo que ya estás desconociendo, hay 4 asociaciones de pastores donde la P es una, no es la única. Es una de las 4 asociaciones de pastores. Entonces, que yo no pertenezca a la P no quiere decir que eso no. Son 4 asociaciones de pastores. El punto central, digamos, es la polución sonora, pastor, con respecto a eso. Estamos solucionando y estamos en camino y le aseguro que este fin de semana no van a tener ese problema. Estamos solucionando. ¿Por qué invierten en sonido y no levantaron paredes con la aislación acústica, que es lo que corresponde? Todo eso. ¿Por qué? Estamos solucionando. Eso tiene su costo. Es la discusión
acá no es la discusión qué vos sos. A mí, por ejemplo, a ellos no me importa lo que vos sos. Estamos solucionando, estamos pagan impuestos. Son el pueblo que pagan impuestos. Me dirijo al intendente actual y al candidato a intendente que por segunda vez quiere ser otro candidato, que venga a mostrar la cara acá. Ellos tienen que venir acá. Porque ellos son los responsables de que esta gente, estos falsos profetas, estén hoy acá sin pagar nada. No tiene fundamento. No tiene fundamento, no te voy a decir lo que tiene fundamento. No tenés miedo de Dios, no tenés miedo de Dios, no tenés miedo de Dios. Sos un sinvergüenza. No, señor, sos un sinvergüenza. Y Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y sabe que estás mintiendo, descaradamente estás mintiendo. Noemí Ortiz, descaradamente estás mintiendo. Dios existe, acordate, y estás viendo cómo descaradamente mentía a la gente acá. No, bueno, el acuerdo es este. ¿Sabes qué? Maldigo tu iglesia, maldigo tu iglesia. Ok, el acuerdo es este, nosotros estamos trabajando para que este fin de semana nadie tenga problema con ningún sonido y eso. Todos estamos. Eso ya va a decidir otras personas que le corresponda si vamos a seguir o no. Nosotros estamos... La instalación de la iglesia, la propiedad pertenece a la asociación, a la iglesia como tal, se estableció. La iglesia tenemos todo, todos los papeles, se compró, se está pagando, está todo en orden. El tema que todos tenemos, el tema es que... ¿El permiso para las obras? Cuando tenemos que presentar, vamos a presentar todas las personas correspondientes. Sigue la obra, escuchá, sigue la obra. ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde está la municipalidad, Mariano? Eso queremos saber, ¿dónde está? Hay una solución para suspender las obras. Hay una solución para suspender las obras. ¿Dónde está la municipalidad, Mariano? Me dirijo a vos porque usted siempre es una prensa seria. ¿Dónde está la municipalidad? Queremos saber. El 21 de agosto el 21 de agosto le suspendieron. Paro de obra tenía que ser. Y ellos siguen trabajando. Esto era una carpa azul, así nomás era. En menos de un año, mira lo que es. En un terreno fiscal vinieron acá. En un terreno fiscal vinieron a hacer. Y eso no puede ser. Hay que tener licencia ambiental y segundo, un estudio. ¿Cómo usted invadieron la lengüeta del río Paraguay para ganar terreno? ¿Y dónde está la licencia ambiental? Nosotros de donde está ahora mismo el límite tenemos 3 metros que nos corresponde todavía más allá. ¿Qué es lo que te va a corresponder si está en un terreno fiscal? ¿Y dónde ¿Qué es lo que no te puede corresponder? ¿Qué vas a cerrar? ¿Qué es lo que ¿Dónde está tu impuesto que vos pagas? El título de ese terreno, el título. ¿Dónde está? Corresponde yo responderle a ustedes. Ustedes, nosotros vamos a responder. Lo que vos estás diciendo no tenés fundamento, no tenés ni un documento. Mira cómo bueno, si no tenemos. Si me permitís que tenés tu carpeta. Esto es personal. Si no te. ¿Qué te estoy vendiendo? Entonces, si no tenés con qué las palabras lleva el viento. El ambiente que se tenía, don Carlos Juan, aquí frente a la iglesia cuando viene justamente, primeramente representantes de la iglesia, los vecinos también se estaban congregando aquí en la calle ante la información de la que funcionarios municipales se estarían constituyendo aquí. A propósito de funcionarios municipales, el propio intendente, el intendente actual, Fernando Báez, es su nombre, intendente interino ya para terminar este periodo que había dejado Guido González tras su renuncia, y él nos explicaba justamente los alcances de las resoluciones municipales y lo que tiene que ver con la serie de irregularidades. Tema polución sonora, problema en el tema de la construcción, y él es el que nos decía, esta iglesia ni siquiera existe en papeles ante la municipalidad de Lambaré. Escuchen ustedes. En primer lugar se había determinado sacar una multa a raíz del ruido molestoso que había para los vecinos. Se comprobó, se hizo la denuncia, se le multó a ellos. Ellos, como tienen derecho a la defensa, también presentaron sus argumentos. A eso pasó a la asesoría jurídica, al juzgado falta nuevamente, luego a la asesoría jurídica, y ahora nosotros tenemos que resolver, y está en nuestras manos la de hacer cumplir la ley. ¿Y el tema de suspensión de obra? El tema de suspensión de obra ahora lo estamos haciendo, ellos tenían un plazo para poder suspender las obras, para poder acercarse, para poder saber qué es lo que estaban haciendo, qué estaban realizando. No se acercaron, entonces también la asesoría jurídica dictaminamos con la notificación que le hicimos a ellos, y ahora vamos a proceder al cierre, al paro de obra. ¿Cuándo se le notificó la suspensión? La suspensión para que ellos se acerquen fue el 21 de agosto. El 21 de agosto se le dio un plazo aproximadamente de 48 horas. No se acercó nadie, esperaba un poco más,
y tomamos ahora la intervención. Mientras que no se acercó, se debe de relatar los informes para poder quitar dicha resolución, y ahora lo hemos hecho eso. Y si había un plazo de 48 horas, ¿entendés por qué se esperó tanto para actuar? Y si había un plazo de 48 horas. Le da un plazo de 48 horas, luego ellos hacen el informe. El informe correspondiente tiene, como el proceso burocrático en cualquier administración pública, tiene que recorrer varios departamentos. De acuerdo a eso, va llegando a donde corresponde. Llegó a la oficina correspondiente y se hizo el tema del paro de obra. ¿Qué implica el cierre también del lugar, intendente? Esto actualmente sí, si se cierra no podemos permitir de que ellos estén en estas circunstancias. Nosotros no sabemos la infraestructura, en qué situación está, no existe ningún cómputo métrico, no hay ningún arquitecto que se acercó. Entonces no podemos nosotros dejar que siga viniendo una cantidad de gente impresionante. Si esto se cae, ¿quién es el culpable? Automáticamente la municipalidad de Lambaré y el intendente. Una de las fieles, una de las congregadas a esta iglesia, la iglesia del Ejército de Avivamiento del Reino de Dios, se acercó también aquí don Carlos Juan, y ella decía estar indignada ante esta injusticia que se está cometiendo contra su iglesia. Y decía, no es solamente contra esta iglesia, sino que contra Dios es todo lo que se está haciendo. Elba es su nombre, y compartimos con ustedes la entrevista, una entrevista que termina siendo incluso interrumpida por una vecina, porque ¿qué es lo que dice esta señora? Que los vecinos se han levantado en contra de esta iglesia, pero que cuando se escucha cachaca, funk y otro tipo de música a todo volumen también aquí en el vecindario, supuestamente nadie dice nada. Acá la señora está aceptando que así es así, señora, ¿verdad? Pero a veces se excede el volumen, ¿o no? Y la vez pasada tuvimos que poner un poco más fuerte porque no se escuchaba la cachaca que estaba en la cancha, de un vehículo blanco que abrió su capot. A propósito hicieron ellos, abrieron su capot. Se puede comparar con el ruido que ustedes hacen. Nosotros tenemos una radio así chiquita, por darte un ejemplo, ¿verdad? En el Día del Niño usamos nosotros, pero ni ahí nuestra música, que era de los chicos, no se escuchaba más de la música acá de ustedes. No hay que actuar así, señor. No, ustedes. ¿Qué pensó, doña? Ahora la municipalidad clausuró y no se va a poder entrar en este lugar. Y está en la mano de Dios. Gracias. Está en la mano de Dios. Mi hija danza acá y vamos a dejar en la mano de Dios lo que está pasando. Es una injusticia de los vecinos. Yo hice de lunes a lunes, ustedes vinieron a corroborar que no es así, ¿verdad? Que los cultos es sábado y domingo. Gracias. Y no... Es lo que decía esta señora, Elba es su nombre, y ella venía aquí a defender su iglesia. Esta iglesia en la que, según han referido autoridades municipales, ya no se podrán hacer encuentros porque al no tener la aprobación de planos, esto no se sabe si realmente es un lugar seguro, porque justamente para eso es que se hace ese trámite ante cualquier construcción ante la municipalidad. Los arquitectos verifican todas las condiciones de la construcción, etcétera. Sin embargo, esta iglesia, decían, no se sabe si es segura para los fieles que acuden aquí. También conversábamos con Gustavo Servián y acá don Carlos Juan. Hasta ahora hablamos del tema construcción, del tema polución sonora. También hablaban gente de la municipalidad que van a tomar nota sobre delito ambiental aquí en contra del cauce que pasa al lado mismo de la iglesia, en contra de un arroyo. Pero ¿qué pasa con el aspecto religioso? El Viceministerio de Culto tiene una dirección de gestión de entidades e instituciones religiosas. Las iglesias tienen que hacer un trámite ante esta dependencia ministerial para tener justamente la habilitación. Se tiene que ver el tema de la personería jurídica, incluso por ejemplo las iglesias tienen que tener factura, explicaban, ante las compras y compañía que se hacen, ¿verdad? Entonces, vino también aquí gente del Viceministerio de Culto a decir que esta iglesia, así como dicen en uno de sus carteles, Ejército de Avivamiento del Reino de Dios, no está tampoco registrada la congregación ante la instancia correspondiente en nuestro país. Que es la Carta Orgánica del Ministerio de Educación, en el cual establece que todas las entidades religiosas, nosotros a la iglesia le denominamos, ¿verdad?, conforme a la ley de entidades religiosas, deben de tener las documentaciones pertinentes, ¿verdad? Y entonces, conforme a lo que nos había llegado la información, revisamos nuestra base de datos y no tenemos ninguna documentación al respecto de la iglesia. Entonces, conforme a lo que nos establece administrativamente, ¿verdad?, la ley, entonces venimos a dar esa notificación, esa verificación, como para que nos puedan proveer y acercarse al Viceministerio de Culto con las documentaciones pertinentes que acrediten que es una entidad religiosa.
Los documentos básicamente es una resolución que establece que el Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Culto, otorga, ¿verdad? En el cual primeramente la entidad religiosa debe tener una personería jurídica, que eso lo realiza ante el Ministerio del Interior. Y una vez que tenga la personería jurídica, que es un decreto del Poder Ejecutivo, entonces ahí se acerca al Viceministerio de Culto, en el cual el Viceministerio de Culto le otorga una resolución de reconocimiento y a partir de ahí está habilitado y reconocido por el Estado paraguayo para funcionar como entidad religiosa. ¿Una especie de congregación, asociación? Mira, en principio, con el decreto reglamentario, primeramente, lo que reconoce el Estado paraguayo es como una asociación, primeramente. Y una vez que se inscribe en el Viceministerio de Culto, es decir, que en la instancia administrativa, entonces ahí es reconocido como una entidad religiosa. Con esta determinación tomada, se ha lacrado este edificio, este lugar, y ya no se podrán realizar reuniones hasta que se cumpla con todos esos trámites documentales. Carlos, Juan, la libertad de culto en el país está garantizada constitucionalmente. Sin embargo, hay trámites y hay reglas a las que se deben ajustar las iglesias para poder justamente desarrollar sus actividades. Por un lado, el aspecto religioso, por otro lado, también lo que tiene que ver con la parte edilicia, la construcción que tiene que estar verificada, avalada por la municipalidad, y así también el entorno, el ambiente, polución sonora, el tema del arroyo que pasa acá al lado, también se va a chequear eso, porque podría ser un delito ambiental, decían, el tapar este arroyo que dice que desemboca acá, don Carlos, acá, mirando al fondo, para tu referencia, está la zona del Yat, sí, el canal del río Paraguay justamente. Entonces, hacia ahí va este arroyo, y decían también configuraría eventualmente un delito ambiental que van a estar corroborando. Son diversas las irregularidades que habrá que ver si es que antes del sábado se ponen en regla, se ponen en condiciones, porque los sábados y domingos son los días de culto. Hasta nuevo aviso, aquí no se pueden hacer reuniones, según lo que dijeron las autoridades. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte. Realmente toda una polémica en torno a la manera en la que hacia el culto, el ruido molestoso para los vecinos que se mediatizó. Finalmente las autoridades, tanto municipales como del Viceministerio de Culto, intervinieron. Por ahora, la iglesia clausurada. Gracias, Mariano. Volvemos contigo en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, Carlos, 13:50, hacemos otra breve pausa. Brevísima, ya volvemos. Sigue la crisis económica en torno al cierre de fronteras y les contamos lo que pasa en la zona de Encarnación, donde los trabajadores fronterizos nuevamente salieron a reclamar el cumplimiento de pago por parte del gobierno central. Dicen que solo recibieron falsas promesas que tenían como objetivo para las movilizaciones. Ahora cientos de ellos cerraron la Ruta 1 y advierten que seguirán manifestándose. Una nueva jornada de movilización por parte de trabajadores fronterizos de la ciudad de Encarnación, quienes cerraron de manera intermitente la ruta nacional número 1 a la altura del puente Quiteria. Reclaman 2 pagos de 500.000 guaraníes que aún les debe, según dicen el gobierno, y también la entrega de 3.000 víveres para los afectados que aún no llegaron a pesar de varias promesas. Así mismo es, compañero. Hoy nosotros estamos otra vez embarcados en una movilización donde una vez más estamos reclamando a este gobierno el incumplimiento. ¿Del por qué el incumplimiento? Porque nosotros el año pasado habíamos hecho un acuerdo con el gobierno de 3 pagos de 500.000, 3 entregas de víveres, más el pedido de exoneración de luz y agua, que hasta ahora no tenemos ninguna certeza. Con respecto a los víveres, todavía falta 3.000 bolsas de víveres para que a los compañeros les llegue todo del acuerdo de la ronda de las 3 entregas. De los 500.000, falta 2 pagos de 500.000. Y estamos más de un año, casi un año de ese compromiso. De la luz y del agua, ellos esta vuelta sacaron una ley a través del Congreso que hoy está en el Ejecutivo para su promulgación. Me dicen que están trabajando sobre la reglamentación de esa ley, pero nosotros no tenemos la certeza de que en la reglamentación los informales van a ser incluidos y beneficiados a través de ese proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, esas son las incertidumbres que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos
una versión oficial en cuanto a la reglamentación del gobierno. Ay, cuando hace una cosa, eres para marito, no me es malo, me hará. Mara la hora de sufrir pesaite, bebé. La única que voy a marito es por favor, o me es agua, anila, pero otra vez de guarecha, o so disparar, o se. La otra vez tampoco hay cora, y me metas. Pero otra vez que coge yo nieta, güey, ni acuerdas, o so disparar, o se. Ni, o guapo, caro, lujosamente, Pepe, no pensáis, lo de comerciante, cuera, lo de pasero, lo vengo pasero, moriajú. Las manifestaciones habían parado por la promesa que recibieron por parte de algunas autoridades. Sin embargo, al no tener una respuesta, volvieron nuevamente desde la fecha y de manera intermitente a las calles. Precisamente esta semana la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial había emitido un comunicado en el cual instaba al Congreso Nacional, cuya señal ya tomamos, Cámara de Diputados, a rechazar las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 2 de la Ley 5016/2014, que pretende eliminar los controles aleatorios de alcoholes a conductores. Sobre este tema, ahora en Diputados se está debatiendo. Escuchemos. Presidente, han demostrado más allá de cualquier debate posible la absoluta vinculación entre los accidentes de tránsito y la conducción bajo influencia del alcohol. Estos accidentes de tránsito, presidente, causan una serie de situaciones. Voy a referirme a tres. Primero es la pérdida de la vida del conductor alcoholizado y sus acompañantes. En segundo lugar, una importantísima saturación del sistema de medicina de alta complejidad por estos pacientes. Terapia intensiva, cirugía traumatológicas, procedimientos ortopédicos. Situación que pudo haber sido evitado, presidente. Porque existen otras patologías que no se pueden prevenir, solamente se pueden generar un diagnóstico temprano. Segunda consecuencia. Y la tercera consecuencia, presidente, naturalmente es la pérdida de vidas humanas de personas que no están alcoholizadas, que están cumpliendo las normativas y que resultan víctimas de este tipo de conductores. ¿Qué hacer para combatir este mal? O mejor dicho, ¿qué podemos hacer de manera diferente? Se había planteado un proyecto de ley para fortalecer los controles sobre la utilización de casco para los motociclistas, otro de los grandes problemas de la seguridad vial. Esta iniciativa, presidente, tenía como espíritu fundamental el endurecimiento de las medidas ante la situación de los conductores alcoholizados. Fue acompañado por los colegas en una posición correcta y patriótica. Sufrió modificaciones en el Senado. El artículo primero está todo bien. Pero en el artículo segundo, presidente, se plantea la introducción básicamente de un articulado que plantea una absoluta contradicción para con el espíritu de este proyecto. Porque nosotros venimos queriendo endurecer las medidas para con los conductores alcoholizados, y lo que plantea este segundo artículo es que solamente puedan ser utilizados los controles o el famoso alcotest ante una violación flagrante generada por el conductor. Y ahí perdemos dos cosas, presidente. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, es la posibilidad de detener a miles de conductores que estaban alcoholizados, pero que en el momento en el cual se cruzan contra la Policía Municipal de Tránsito o la patrulla caminera, y ellos no estaban cometiendo alguna infracción. Primer grupo que perdimos, que pudimos haber detenido, vidas que pudimos haber salvado,
camas de terapia que pudieron haber utilizado otros paraguayos cuya enfermedad o patología no se podía prevenir. Y lo segundo que perdemos, presidente, es un factor disuasivo muy importante, porque quien sale y toma y pretende conducir, por lo menos cree que en alguna barrera le pueden llegar a parar. Por lo menos cree. Amén de todos los problemas a ese nivel que también conocemos y también deben ser abordados. Porque si ese conductor que sale a farrear y se pone a tomar ni siquiera piensa que le pueden llegar a atajar una barrera, imagínense dónde vamos a terminar, presidente. Hoy son 3 paraguayos al día. ¿Cuánto van a hacer mañana? Presidente, bueno, continúa el debate en la Cámara Baja. Enseguida retomamos la señal de la Cámara de Diputados para ver cómo resuelven este debate que se da en torno al alcotés o no en los controles aleatorios. Bueno, 14:06 ya de esta siesta de miércoles. Damos la bienvenida a todos los que se están sumando a la segunda hora de primera edición en esta jornada. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, pero mientras tanto hacemos el repaso de los datos del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 34 grados, el cielo está despejado, vientos del este-noreste a 23 kilómetros en la hora y para lo que resta de esta jornada todavía mucho calor con máximas de hasta 35 y mínimas de hasta 23. Rápidamente el extendido, según meteorología, cómo van a estar los siguientes días en lo que resta por lo menos de esta semana. Este jueves mínima de 22, máxima de 35. Viernes cielo parcialmente nublado, mínima de 21 grados, máximas de hasta 32. Sábado y domingo tiempo inestable, mínima de 20 el sábado, máxima de 35. Y este domingo mínima de 20 grados y máximas de hasta 30 grados. Y esta información que en cierta manera trae alivio al sector de salud pública y tiene que ver con estas imágenes. Un equipo de alta tecnología, es un tomógrafo de mayor definición y creo que es el único a nivel de salud pública. Lo tenemos al doctor Marcos Melgarejo, director del Hospital San Jorge. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, para vos y toda la audiencia. Comentanos, doctor, acerca de este equipo tecnológico de un tomógrafo de 128 cortes. Explícanos, por favor, en qué consiste esto, doctor. Sí, Carlos, es así mismo. Nosotros, desde que llegamos al Instituto Nacional de Cardiología, teníamos en mente la adquisición de un tomógrafo de alta definición para los pacientes con problemas cardiovasculares. Y hoy esto lentamente se va volviendo realidad a través de un trabajo en conjunto del Ministerio de Salud y la entidad binacional Ceretá. Se adquirió el tomógrafo que, así como lo dijiste, es el único de esta definición, es el tomógrafo de mayor definición de todo el sistema de salud pública y que beneficiará no solamente a los pacientes con problemas de corazón, sino también a otros pacientes que requieran un estudio tomográfico de alta definición. Este equipo estará abierto para todos los pacientes de todos los hospitales de salud pública. Doctor, le saludo Juan Cáceres en esta ocasión. Este equipo es de extrema necesidad. ¿Cómo se manejaban anteriormente? Así mismo, y era una dificultad. El instituto fue pasando por diferentes etapas. Como ustedes sabrán, el instituto es el centro de referencia en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, el lugar de mayor número de pacientes con cirugía de corazón, hacemos trasplantes cardíacos, cateterismo cardíaco, o sea, un centro de alta complejidad en el sistema de salud pública. Y cuando requeríamos una tomografía,
teníamos que trasladarle a los pacientes a otros servicios con todos los problemas y obstáculos que esto genera. Hoy en día eso ya no va a ser necesario y lo vamos a tener en el instituto y va a ayudar, indudablemente va a crear un impacto en el tratamiento de estos pacientes. De hecho, esto, y para tratar de entender y que la gente también comprenda la importancia de este equipo, prácticamente es la detección de si o no necesaria una cirugía, incluso la reducción de la necesidad de las cirugías exploratorias, doctor. Sí, así mismo. Por ejemplo, como es un centro de referencia de enfermedades cardiovasculares, nosotros tratamos aquí enfermedades muy graves como patologías de la aorta, que requieren un diagnóstico inmediato para un tratamiento posterior también inmediato. Ahora el paciente llegará a la urgencia del Instituto de Cardiología. El equipo estará funcionando 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. El paciente podrá realizarse sin ningún costo, es importante resaltar eso, un estudio de alta complejidad y posteriormente, si así lo requiera, un tratamiento quirúrgico inmediato. Excelente. Bueno, felicitaciones, doctor. Esto, para cerrar, ¿desde cuándo está en funcionamiento o ya está operativo? No, el lunes nos entregan completamente instalado, se hace la capacitación también del personal que ya fue totalmente designado por el Ministerio de Salud y en una semana más estaría en funcionamiento. Excelente. Doctor Melgarejo, gracias por tu tiempo, un abrazo. A las órdenes. Gracias, muy amable, el director del Hospital San Jorge, sobre este equipo de alta tecnología con un valor de más de 5.600 millones de guaraníes invertidos por Salud Pública y la Binacional. Rápidamente tomamos señal del Ministerio de Hacienda, conferencia de prensa acerca del presupuesto. Escuchemos. El viceministro de Administración Financiera, Marco Liceche, el viceministro de Economía, Iván Haas, y la directora de Presupuesto, Teodora Recalde. Hacemos algunas recomendaciones. Todas las preguntas dirigidas a nuestras autoridades solamente se podrán realizar a través del chat, el cual ya está habilitado para que puedan entonces elaborar sus respectivas consultas en el momento en el cual vamos a estar habilitando el espacio de preguntas y respuestas. Señoras y señores, ya iniciamos la conferencia con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de esta conferencia de prensa. Quisiéramos informar acerca de la presentación que hicimos en la mañana, al mediodía de hoy, al Congreso Nacional en representación del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2022. En ese sentido, es importante mencionar que este proyecto de presupuesto, si bien se construye en un escenario donde estamos viendo una recuperación de nuestra economía, como así también proyectamos que esa recuperación se sustente o se sostenga el año que viene, creo que tendríamos que mirar un poco hacia atrás y ver de dónde venimos, ¿verdad? Venimos de un año 2020 muy complejo, consecuencia de la pandemia, que tuvo un impacto muy importante en materia no solamente sanitaria, sino también económica y social, como así también del año 2019, que fue un año también complicado, consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Hacienda se hicieron grandes esfuerzos para tratar de mitigar los impactos de ambos shocks externos, como decía, tanto el efecto climático que afectó a la agricultura en el año 2019, como así también el año pasado, para mitigar la pandemia, y que este año se continúan con varias de las acciones que se implementaron para mitigar, como decía, el impacto de la pandemia, y que obviamente tienen un impacto en el presupuesto de este año, como así también para el presupuesto del año que viene. Y en ese escenario positivo en materia económica, pero a su vez con cierta incertidumbre aún por la evolución que pueda tener la pandemia durante este año y también el próximo, como así también el efecto climático que estamos viendo en estos últimos meses, es que construimos este presupuesto basado realmente en proyecciones de ingresos que pueda tener el presupuesto, que pueda tener el fisco, como así también en su real capacidad de poder financiar varios de los compromisos y desafíos que tenemos para el año que viene. En ese sentido, el presupuesto que estamos presentando
se construye sobre 3 ejes principales, ¿verdad? Por un lado, el gran desafío de sostener todas las inversiones que se hicieron en materia sanitaria. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos de ese gran esfuerzo que se hizo de poder más que duplicar la cantidad de camas del sistema, la incorporación de más de 11.000 personales de blanco, la asignación de recursos tanto para la provisión de insumos, medicamentos, como así también de vacunas. Entonces el gran desafío, el gran compromiso que asume el gobierno nacional es de sostener esta inversión en el sistema sanitario, que por fin permite saldar esa brecha histórica que tenía nuestro país en algunos indicadores del sistema de salud, en cantidad de camas por habitante, cantidad de personal de blanco por habitante. Entonces el gran compromiso es el de sostener esta inversión, y así lo incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene. Por otro lado, un segundo eje es el de protección social, ¿verdad? Si bien, como decía, estamos en una situación económica favorable, positiva, existen aún sectores que no están recuperándose de manera plena, existen aún familias y sectores vulnerables que están sufriendo el impacto de la pandemia. Entonces la apuesta que hace el gobierno para el año que viene, para el presupuesto del año que viene, es fortalecer los programas sociales tradicionales, y ahí nos referimos al programa Tecoporá, que es un programa que atiende a las personas en situación de vulnerabilidad, situación de pobreza, como así también el programa Adultos Mayores. Y otros sectores como el de niñez y también lo relacionado a la educación, ¿verdad? Incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene dar continuidad a ese compromiso asumido por el gobierno de avanzar de una manera gradual en el salario básico profesional, ¿verdad? En el salario docente. Y finalmente un tercer eje, que es el de inversión pública, que realmente fue un eje que permitió tanto el año pasado como el año 2019 mitigar esos impactos negativos en materia económica. Y finalmente ayudaron que el año pasado, por ejemplo, nuestra economía terminara con un impacto del 0,6% de caída de su actividad económica, y Paraguay terminó siendo el país menos afectado en ese indicador dentro de la región, mientras que en Latinoamérica el promedio de caída que tuvieron las economías estuvo en torno al 7%, y eso también ayuda a que este año tengamos perspectivas favorables de crecimiento económico en torno al 4,5%. Entonces, bajo esa coyuntura y con esos desafíos es que construimos este presupuesto. Para ello mantenemos todos los principios que viene adoptando en la construcción del mismo desde el Ministerio de Hacienda y por instrucciones de la Presidencia en materia de racionalización del gasto, como así también de contención del gasto. Asimismo, incorpora, como mencioné, el cumplimiento de varios compromisos, muchos de ellos legales y otros también a través de acuerdos firmados con ciertos sectores, como el caso del salario básico profesional, como así también los legales, como mencionaba, ¿verdad? El efecto que tiene, por ejemplo, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo que se dio este año, tiene un impacto en varios sectores dentro del presupuesto general de la Nación. Por un lado, los programas sociales como el de adultos mayores, cuyo beneficio está atado al incremento del salario mínimo, así también los salarios en las fuerzas públicas, policías, militares, tienen un salario indexado al salario mínimo, y también otros impactos que tiene esta cuestión legal, ¿verdad? Y por otro lado, también la priorización que mencionaba en esos 3 ejes principales. Como decía, este presupuesto se construye en un escenario económico favorable. A nivel mundial se estiman crecimientos en las economías tanto para este año como para el próximo. Si uno se fija en las barras grises que corresponde a Latinoamérica, para el año que viene se estima para la región un crecimiento del 3,2%, y en ese escenario nosotros estimamos que Paraguay va a estar creciendo el año que viene en torno al 3,8%. Entonces esa es una de las variables macroeconómicas que utilizamos nosotros en la construcción del presupuesto del año que viene, ¿verdad? Asimismo, también es importante mencionar el firme compromiso del gobierno de avanzar en la propuesta de consolidación fiscal, de volver a los niveles del resultado fiscal sostenibles. Es por eso que venimos de un resultado fiscal
de 6,1% el año pasado. Este año tenemos el compromiso de cerrar en torno al 4%, y en el presupuesto del año que viene solicitamos la autorización del Congreso de un resultado fiscal en torno al 3%. Y por otro lado también, a pesar de ese gran esfuerzo que vino haciendo el fisco para tratar de mitigar los impactos negativos de la pandemia y también de la sequía, hoy estamos en una situación en niveles de deuda pública sostenibles, y que si nos comparamos con los demás países de la región, Paraguay sigue siendo uno de los países con menor relación de deuda pública PIB. Y finalmente también mantenemos esa solidez de nuestra economía. Es importante mencionar que Paraguay terminó de pie con este gran impacto que tuvimos el año pasado a consecuencia de la pandemia, y que seguimos sufriendo sus efectos. Pero muchos de los organismos internacionales valoran ese gran esfuerzo que hizo el gobierno para tratar de mitigar los impactos. Y si miramos a las tres principales calificadoras de riesgo, dos de ellas emitieron un informe este año, otra a finales del año pasado. Ambas coinciden en mantener a nuestro país tanto la calificación crediticia como la perspectiva, y finalmente Paraguay también termina siendo uno de los pocos países dentro de la región que no vio afectada ni su calificación ni su perspectiva. Ya adentrándonos específicamente en el presupuesto para el año que viene, esto se construye, como decía, sobre unas perspectivas de crecimiento positivo en torno al 3,8% real, con un tipo de cambio de 6.992 guaraníes por dólar. Este es un tipo de cambio promedio para todo el año. Asimismo, estimamos una inflación en línea con la inflación meta del Banco Central en torno al 4%, y también otros indicadores que presentan crecimiento, o estimamos que van a tener crecimiento el año que viene. Por ejemplo, las importaciones de bienes, que como ustedes saben es un indicador que utilizamos para estimar los ingresos tributarios que provienen del comercio exterior y que se recaudan a través de la Dirección Nacional de Aduana. Ya entrando en cuanto a los ingresos tributarios, nosotros estimamos la continuidad en la mejora de los ingresos tributarios. Para el año que viene estimamos un crecimiento en torno al 8,2%, pero es importante aquí mencionar, y se observa en el gráfico, lo que ocurrió en años anteriores. 2019, como decía, efecto del factor climático; el año pasado, efecto de la pandemia, afectó de manera muy importante a la recaudación del fisco. Entonces, lo que está ocurriendo este año, como así también el año que viene, es recuperar esos ingresos que perdimos en esos años, ¿verdad? Es decir, los ingresos tributarios que nosotros estimamos tener el año que viene, lo hubiésemos tenido si es que no ocurría ninguno de estos dos hechos ya en el año 2020. Entonces estamos hablando prácticamente de 2 años que tuvimos retracción en nuestros ingresos tributarios, y como mencionaba, es lo que está ocurriendo ahora, es estamos recuperando ese espacio perdido. Por otro lado, también es importante mencionar que el presupuesto que presentamos cumple con la ley de responsabilidad vigente. Estamos hablando de un déficit del 1,5, como así también no incorpora crecimientos o aumentos salariales de manera generalizada. Solamente se ajustan los salarios de aquellos funcionarios públicos que ganan el salario mínimo, consecuencia del aumento que, como mencioné, se dio este año, y también lo relacionado a la continuidad del salario básico profesional, ¿verdad? Esto resulta en un crecimiento del gasto real negativo prácticamente de cero, ¿verdad? Estamos hablando en términos reales de un crecimiento del 0,1%, mientras que la ley de responsabilidad fiscal autoriza un crecimiento de hasta el 4% en términos reales. Como mencioné también, el presupuesto presenta importantes retos, ¿verdad? El sostenimiento del sistema de salud, el sostenimiento de los programas sociales y también lo relacionado a la inversión pública, y en un escenario donde gran parte de los ingresos tributarios presentan una rigidez muy importante, a pesar de los esfuerzos que venimos haciendo desde el fisco del Ministerio de Hacienda de tratar de reducir la participación principalmente del componente salarial dentro de los ingresos del Tesoro. Aquí es muy importante mencionar que dentro de esa rigidez se incorporan los salarios que son asignados tanto al personal de blanco, a los docentes, como así también a las fuerzas públicas, que representan cerca del 70% del gasto salarial de cada año, ¿verdad? Entonces,
Hay esfuerzos importantes para reducir esa rigidez, pero tenemos dentro de esa rigidez componentes que no solamente son difíciles de reducir, sino que por el contrario, ¿verdad?, tienden a crecer debido a las necesidades que tenemos en esos sectores, necesidad de más médicos, necesidad de más enfermeras, necesidad de docentes mejor pagados, mejores docentes, necesidad también de mayor personal policial para brindar seguridad a la población, ¿verdad? Y otras rigideces también que tiene ya la asignación de recursos del Tesoro, el servicio de la deuda, por ejemplo, todo lo relacionado al pago de intereses, eso por disposición legal se tiene que hacer indefectiblemente con recursos del Tesoro y otros gastos como los programas sociales de adultos mayores, la parte del déficit de la caja fiscal que también es compensada a través de impuestos y otros compromisos que tiene el Tesoro, ¿verdad? Entonces, el gran desafío que tenemos para el año que viene y que realmente tenemos cada año que trabajamos en los presupuestos es tratar de atender todas las demandas que se reciben desde el fisco, priorizar esas demandas y por otro lado tratar de reducir esas rigideces que tenemos por el lado del gasto. Asimismo, para tratar de generar espacios dentro del presupuesto y poder permitir asignar mayores recursos, redireccionar recursos hacia esas prioridades o hacia esos ejes que planteamos para el año que viene, partimos ya de un presupuesto vigente con varias políticas o incorpora varias de las medidas de racionalización que ya vienen de arrastre de varios años, ¿verdad? Restricciones a ciertos gastos que consideramos en el escenario actual que pueden ser postergados, relacionados a pasajes, viáticos y otro tipo de gastos, también todo el componente salarial que año a año venimos incorporando restricciones, tratando de ordenar todo lo relacionado a las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos y a otros componentes de esas remuneraciones, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo en los últimos años se replica también para construir el presupuesto del año que viene, como así también ciertas restricciones que establecimos al momento de la ejecución de este presupuesto, que sirvió de base, como decía, para construir el presupuesto del año que viene, ¿verdad? Entonces, todo esto generó también un espacio adicional que nos permitió redireccionar estos recursos a la atención de las cuestiones prioritarias. Aquí, ya yendo directamente al número del presupuesto, nosotros presentamos un presupuesto de 92.1 billones de guaraníes, que si nos comparamos contra el presupuesto aprobado para este año es un presupuesto menor en 0,2%. Este presupuesto está financiado por tres grandes componentes. Por un lado, los recursos del Tesoro. Estamos hablando del 35% del presupuesto que se financia con esta fuente. El 13% corresponde al requerimiento de créditos externos, deuda, bonos soberanos, préstamos con multilaterales, etcétera, y un 52% que se financia con los recursos institucionales, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas públicas que generan sus propios ingresos a través de la venta de servicios y productos, etcétera. Entonces, todas estas entidades se financian con esos ingresos que ellas mismas generan y ahí estamos hablando del 52% del presupuesto general. Si clasificamos a este presupuesto por grupo de gastos, podemos ver que el 30% corresponde a servicios personales, es decir, todo el componente salarial. Por otro lado, otro componente importante es la inversión pública, que representa cerca del 10%, asimismo también la inversión financiera, y por inversión financiera entendemos toda la inversión que realiza la banca pública, la AFD, el Banco Nacional de Fomento, que son entidades que tuvieron una preponderancia muy importante el año pasado y también este año para tratar de contener los impactos negativos de la pandemia a través de la puesta a disposición de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de financiamiento, para poder afrontar esta situación tan compleja que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces, dentro de este componente de inversión financiera se incorporan los recursos para estas entidades financieras públicas, ¿verdad? También el servicio de la deuda, que representa cerca del 10% del presupuesto general, y finalmente también las transferencias en torno al 17% y otros componentes del presupuesto, bienes de cambio, consumos, servicios no personales, etc.
Si vamos a la clasificación misional de este presupuesto, vemos que el 65% del presupuesto, cerca de 60 billones de guaraníes, son asignados a las funciones misionales y sustantivas de cada una de las entidades, ¿verdad? El 16% va a los gastos administrativos y de funcionamiento, y un 19% va a partidas no asignables, y en partidas no asignables están clasificadas todo lo relacionado a las transferencias que se realizan, las jubilaciones, servicio de la deuda, etc. Con relación a la clasificación económica, ¿verdad? Si miramos desde esa óptica el presupuesto, casi el 60% corresponde a gastos corrientes, el 35.6% a gastos de capital y el 4.5% a financiamiento, ¿verdad? Dentro de gastos corrientes es importante mencionar que se encuentra todo lo relacionado a la compra de insumos, medicamentos, combustible que usan las fuerzas públicas, vacunas, etcétera. Entonces es un componente importante y trascendental para que las entidades también puedan cumplir con sus funciones misionales y puedan brindar servicios a la ciudadanía. Ya entrando en uno de los ejes principales y desafíos que teníamos para este año, que es el sostenimiento del sistema de salud, nosotros estamos previendo dentro del presupuesto remitido recursos para el Ministerio de Salud en torno a los 6.6 billones de guaraníes, pero estamos solicitando al Congreso Nacional una autorización para poder asignar mayores recursos al Ministerio de Salud, con lo cual el presupuesto del Ministerio de Salud iría por encima de los 8 billones de guaraníes, lo que representaría un crecimiento contra el presupuesto aprobado este año de 6,6%. Y aquí es muy importante también fijarse en las barras de color bordó, ¿verdad? Ahí eso básicamente se financia con recursos del Tesoro, y ahí vemos un esfuerzo importante que estamos haciendo para el año que viene de cerca de 100 millones de dólares adicionales que estamos asignando con recursos del Tesoro principalmente al Ministerio de Salud para fortalecer todo el sistema sanitario. Y adicional a eso, como decía, estamos solicitando recursos adicionales para poder cumplir con ese gran desafío que tenemos de sostener todo el sistema sanitario para el año que viene. Asimismo, también dentro del eje de protección social, y mencionaba que la estrategia del gobierno para el año que viene es fortalecer sus programas tradicionales, programas de adultos mayores, que estimamos llegar a cerca de 280.000 adultos mayores. Hoy los números están en torno a 230.000, estimamos cerrar el año en torno a los 250.000 adultos mayores, es decir, para el año que viene estamos estimando un crecimiento de unos 30.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, que podrían incorporarse a este programa tan importante que lleva adelante el gobierno. Y por otro lado, también fortalecer al programa Tecoporá, que atiende a las familias en situación de pobreza, y ahí también estamos incorporando recursos para poder atender a la incorporación de cerca de 4.000 a 5.000 familias, dependiendo de cómo cerremos este año en la cantidad de beneficiarios del programa. Asimismo, también se asignan recursos importantes para la atención de la primera infancia, y dentro del eje prioritario de primera infancia existen varias entidades que de alguna u otra manera colaboran con el cumplimiento de este objetivo, ¿verdad? Si consolidamos todos los recursos que se incorporan en los presupuestos, tanto del Ministerio de la Niñez, del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia, de Educación, de los gobiernos departamentales, estamos hablando de cerca de 466 millones de dólares que serán asignados dentro del presupuesto para poder atender a este segmento de la población tan vulnerable y tan crítico, de manera a poder ayudar principalmente a través de programas como el programa Abrazo, también ayudar a familias indígenas, como así también otros programas que tiene cada una de estas entidades y que está dirigido a la primera infancia. Con relación a educación, también estamos previendo asignar recursos adicionales en torno al 5%, con lo cual el presupuesto llegaría a un poco más de 9 billones de guaraníes.
Dentro del presupuesto de salud, como mencioné, se incorpora recursos para dar continuidad a la implementación del salario básico profesional, como así también recursos necesarios para atender varios de los programas que se llevan adelante a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? El programa de alimentación escolar, el programa de entrega aquí de útiles y otras necesidades que requiere el Ministerio de Educación para cumplir con sus funciones el año que viene, ¿verdad? Ya entrando en el último eje, en el eje de financiamiento, también estamos enviando un presupuesto importante para dar continuidad a todos los proyectos de inversión que hoy están en ejecución. Es muy importante mencionar la importancia que tuvo la obra pública para tratar de mitigar el impacto de la pandemia el año pasado, como así también en el 2019, para mitigar esa caída en la economía generada por el efecto climático. El año pasado es importante mencionar que la inversión pública alcanzó niveles récord en torno al 3,5% del Producto Interno Bruto, lo cual ayudó, como decía, a que nuestra economía sea la menos afectada dentro de la región a través de todo ese efecto multiplicador que tiene la obra pública. Y finalmente también lo que hacemos es cerrar esa brecha que tenemos en materia de infraestructura y todo lo que eso implica en materia de competitividad de todos nuestros productos y de miles o de varios otros de los beneficios que genera la construcción de caminos, rutas, puentes, etcétera, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, estamos presentando inicialmente un presupuesto cercano a los 6 billones, pero como mencioné, estamos solicitando al Congreso Nacional una autorización para superar el límite de la Ley de Responsabilidad del 1.5. Planteamos que nos autoricen hasta el 3% y parte de esos recursos, además de ir al sistema sanitario, así como mostraba en uno de los slides anteriores, también parte irían al Ministerio de Obras Públicas, como mencioné, para dar continuidad a todos los proyectos de inversión que hoy están siendo ejecutados desde esta cartera. Y aquí también es muy importante mencionar ese gran esfuerzo que se hizo tanto el año pasado como el año 2019, pero considerando el espacio fiscal que tiene el Tesoro, como así también el compromiso del gobierno de volver a la senda de la sostenibilidad fiscal, es que en los próximos años iremos viendo, si bien en términos de monto, en términos de dólares o de guaraníes, montos similares, cuando nos comparamos con el Producto Interno Bruto de cada año iremos viendo una reducción hasta converger, como decía, a un resultado fiscal del 1.5 que nosotros estimamos que se va a poder dar en el año 2024, ¿verdad? Entonces, acá un poco mostramos esa senda que a la par de avanzar con la inversión pública de la manera tradicional, estamos también gestionando otras modalidades como la de APP, como las de llave en mano y así también la de concesiones, de manera a tener también una participación más directa del sector privado en el financiamiento de la obra pública. Y acá también todo lo relacionado a cerrar los déficits que tenemos en materia habitacional. Estamos también asignando recursos importantes para el Ministerio de Urbanismo, de manera que continúen ellos con sus planes de construcción de viviendas, enfocados también en la población vulnerable, como así también en la clase media, y podamos ir cerrando esa brecha importante que tenemos en materia habitacional en nuestro país. Acá un poco presentamos un resumen. Como mencioné, nosotros presentamos un presupuesto ajustado a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, es decir, de un déficit del 1,5%. Adicionalmente, estamos solicitando al Congreso Nacional superar ese límite, irnos hasta el 3%. Hay que recordar que este año el Congreso Nacional había autorizado al Poder Ejecutivo a alcanzar un déficit de hasta el 4%, para el año que viene se plantea 3%, y ese diferencial va a estar dirigido exclusivamente para dos sectores: para el Ministerio de Salud, como mencioné, para sostener todo el sistema sanitario, compra de vacunas principalmente, y por otro lado para el Ministerio de Obras Públicas, para seguir sosteniendo los proyectos que están en plena ejecución. Y aquí es muy importante mencionar que este 1.5 adicional que estamos solicitando al Congreso no necesariamente requiere de nuevo endeudamiento, ¿verdad? Parte de estos recursos están ya financiados con proyectos de inversión aprobados, principalmente dentro del Ministerio de Obras Públicas, por lo que
tuvimos que dejarlo fuera del presupuesto por esta disposición legal de que el déficit debiera ir solo hasta el 1.5. Entonces, con esta autorización podemos incorporar todos esos proyectos de inversión que, como mencioné, están en ejecución y que cuentan con financiamiento, como así también una parte que vamos a requerir de recursos adicionales para poder dar continuidad a estos proyectos de inversión, ¿verdad? Y por el lado de salud también, las necesidades adicionales de financiamiento dependerán de los saldos que pueda tener el Ministerio de Salud al cierre de este año, tanto de la ley de emergencia como así también de la ley de consolidación económica, donde planteamos también recursos para salud y como decía, todos los recursos que queden excedentes al cierre del ejercicio de este año van a ser redireccionados al Ministerio de Salud y parte de esos recursos van a ir a incorporarse o se incorporarán al presupuesto por encima del resultado fiscal del 1.5 enviado, ¿verdad? Entonces eso no va a requerir de un financiamiento adicional. Acá un poco mostramos cuáles son las obras que nosotros planteamos dar continuidad. Están lo relacionado a la defensa costera de Pilar, lo relacionado a la construcción del Hospital de Encarnación, de la Ruta San Pedro y una innumerable cantidad de obras que, como mencioné, están en plena ejecución y que requieren de recursos para poder continuar con estos proyectos tan importantes para cada uno de las localidades y de las ciudades que les afecta directamente, como así también, como decía, la contribución que tiene la obra pública en materia económica y todo ese efecto multiplicador que tiene dentro de la economía. Acá un poco planteamos un resumen, como mencioné al inicio, el presupuesto presentado dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal totaliza 9.1 billones. Estamos solicitando una autorización para irnos hasta un resultado fiscal del 3%. En caso de que autorice el Congreso Nacional, el presupuesto iría a 96.3%, lo que implica un aumento en torno al 4%. Pero ahí también es importante mencionar que hoy el presupuesto vigente al día de hoy está en torno a los 95 billones de guaraníes, es decir, prácticamente el presupuesto que estamos solicitando para el año que viene es un presupuesto similar al de este año también. Con relación a las solicitudes de endeudamiento, estamos pidiendo al Congreso una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares y, a diferencia de otros años, lo que corresponde a bonos tanto en el mercado internacional como en el mercado local, estamos hablando de 350 millones de dólares y la diferencia, unos 250 millones, aprovechar todos esos recursos que pusieron a disposición los distintos organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, para todos nuestros países de manera a poder atender y sostener esta situación tan compleja que nos toca en condiciones mucho más ventajosas que la de los bonos soberanos. Es por eso que tomamos esa decisión de parte de ese endeudamiento adicional solicitado, cubrirlos con préstamos de organismos multilaterales. Y ahí tenemos que mencionar, solo a modo de referencia, que las condiciones financieras, tanto en tasas como plazos, son ventajosas. Hoy, por ejemplo, un préstamo de un organismo multilateral está en torno del 1,19% de interés anual, mientras que la colocación que tuvimos a inicio de este año, que fue la mejor colocación de deuda de nuestro país, estuvo en torno al 2,7%. Entonces hay un diferencial muy importante. Es por eso que asumimos y tomamos esa decisión de parte de estos recursos adicionales, financiarlos con estos fondos de los organismos multilaterales. Y acá un poco miramos el histórico de colocación de bonos. Históricamente estábamos en torno a los 600 millones. Obviamente por la pandemia tuvimos que irnos con un monto superior para poder implementar todas esas acciones que mencioné para contener el efecto de la pandemia. Y como vimos anteriormente, planteamos para el año que viene un endeudamiento a través de bonos de 350 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, eso en líneas generales son los grandes números del presupuesto que hemos presentado al Congreso Nacional y que hoy ya se encuentra para su estudio y aprobación. Esperemos que se respeten los topes
planteados por el Poder Ejecutivo, ya que se ajustan a la capacidad que estimamos que va a tener el fisco de recaudación, como así también a la capacidad que pueda tener el Estado de endeudarse a través de cualquiera de las herramientas que tiene a su disposición. Nosotros estimamos que con toda esta solicitud, los niveles de deuda PIB, como así también la capacidad que pueda tener el fisco, aún se encuentran en niveles sostenibles, y claramente ya se puede ver ese compromiso asumido desde el año pasado por el gobierno de ir avanzando en una consolidación fiscal, en una reducción del déficit fiscal de manera gradual, entendiendo que aún hay sectores que requieren de ese apoyo de parte del fisco, ya sea a través de la inversión pública, ya sea a través de la asistencia directa, a través de los programas sociales, como así también sostener ese sistema sanitario que, como mencioné, por primera vez en la historia, hoy nuestro país tiene indicadores de camas por habitante, de personal de blanco por habitante en los niveles mínimos recomendados por los distintos organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, de mi parte, me quedo por acá, agradecerles por la participación, y estamos atentos aquí con los viceministros y la directora de presupuesto a las consultas o aclaraciones que puedan requerir. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos la presentación del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2022 a cargo del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz. A partir de ahora se encuentra habilitado el chat para que puedan elaborar sus respectivas preguntas a nuestras autoridades del Ministerio de Hacienda. También queremos aprovechar este momento mientras van realizando sus preguntas para hacer extensivo el saludo. También se encuentra con nosotros de manera virtual el viceministro de Tributación, Óscar Orue. Muy bien, señores periodistas de los distintos medios de prensa, radial, escrito y televisivo, aguardamos sus respectivas preguntas. Muy bien, tenemos la primera consulta de Iván Lisboa. De los 11,6 billones, ¿cuánto efectivamente impactará como nueva deuda a fin de año? Bueno, tratando un poco de entender la pregunta, como nueva deuda, nosotros estamos solicitando, dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares. Por otro lado, solicitamos al Congreso la autorización para superar ese límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal, es decir, alcanzar hasta el 3% de déficit fiscal el año que viene, lo cual requerirá, como mencioné también, en parte, requerimientos adicionales. Esos requerimientos adicionales por el lado del Ministerio de Obras Públicas, donde estimamos asignar de ese 1,5% de déficit adicional que estamos solicitando, el 1%, es decir, unos 400 millones de dólares. De eso requerirán de financiamiento adicional cerca de 200 millones de dólares. Por otro lado, con relación al Ministerio de Salud, dentro del 1,5 vamos a asignarle el 0,5%, es decir, unos 200 millones de dólares. Y cuánto de requerimiento adicional necesitará el Ministerio de Salud va a depender del saldo que pueda tener de recursos del financiamiento de su presupuesto de este año, ¿verdad? Entonces, nosotros, en base a algunos ejercicios y estimaciones que estamos realizando, estimamos que podrían requerir de recursos adicionales en torno a los 100 millones de dólares aproximadamente, pero como mencioné, esto va a depender finalmente de los saldos con los que cierre el Ministerio de Salud, de los recursos de la Ley de Emergencia, de los recursos de la Ley de Consolidación Económica, como así también de otros recursos que les son asignados y priorizados al Ministerio de Salud. Muy bien, la siguiente consulta de Magalí Vera. ¿Cuáles fueron los recortes que han tenido las entidades en términos de gastos superfluos? Bueno, como mencioné, el presupuesto del año 2022 se construye sobre un presupuesto que ya incorpora varias de las medidas de racionalización que viene implementando el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional en distintas disposiciones, en leyes de presupuesto de años anteriores, en decretos reglamentarios de esas leyes de presupuesto, en decisiones que toma el equipo económico en esa materia, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de restricciones en cuanto a incrementos salariales
Como mencioné, para el año que viene no se tiene previsto incrementos salariales generalizados, solamente lo relacionado a aquellos que están indexados al salario mínimo. Ahí hablamos de las fuerzas públicas, y también lo relacionado a compromisos asumidos por el gobierno con los docentes para avanzar en el salario básico profesional, ¿verdad? Por otro lado, también hablamos de gastos relacionados a pasajes, viáticos, remuneraciones adicionales que puedan tener los funcionarios y otros beneficios que, como mencioné, año a año se vienen estableciendo topes y límites y que nos permiten generar, como decía, esos espacios para poder redireccionar esos recursos a otras prioridades. También año a año vamos implementando la eliminación de cargos vacantes dentro del anexo, y en ese sentido, no sé, Marco, si me podés ayudar con la cantidad de cargos que se eliminan para el año que viene, y que eso también, como decía, genera espacios para redireccionar. Y en general, el presupuesto del año que viene incorpora todas esas medidas de racionalización del gasto que venimos llevando adelante desde el Ejecutivo. Y ahí también es muy importante mencionar que, de manera a profundizar y realmente generar un impacto mucho mayor dentro del espacio fiscal que se pueda generar a partir de estas decisiones, que muchas veces la tomamos de manera homogénea, que obviamente gracias a la nueva herramienta que venimos implementando desde el año 2020 del presupuesto por resultados, nos da mayores indicadores para poder tomar decisiones en materia de gasto público. También es importante mencionar aquí que para nosotros urge avanzar con las reformas relacionadas al gasto público. Ustedes saben que desde el Ejecutivo ya se presentaron algunas de ellas al Congreso Nacional, lo de compras públicas, lo de fortalecimiento fiscal, lo del servicio civil. Entonces, urge avanzar con esas reformas de manera a poder realmente generar impactos mucho mayores a lo que podemos generar a partir de medidas, como decía, que muchas de ellas de manera unilateral desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda se toman, pero requerimos que esas reformas puedan ser aprobadas lo antes posible para que podamos implementarlas y poder ir viendo todos los beneficios que nosotros esperamos o estimamos que podemos tener con cada una de estas leyes, ¿verdad? Entonces, no sé, Marco, si querés complementar esta parte. Sí, muy bueno. Hola, ahora sí. Bueno, les decía que completando un poco a lo que mencionaba el ministro, si vemos los números desde el presupuesto 2020 al 2022 que estamos presentando hoy, en todas esas medidas de racionalización que mencionó el ministro, básicamente se pudo lograr un ahorro presupuestario de en torno a los 500.000 millones de guaraníes, que van a ver en una de las láminas que está en la presentación. Y en materia de cargos, básicamente este presupuesto elimina alrededor de 500 cargos del anexo de personal, obviamente cargos que no estaban siendo utilizados, y eso genera un espacio también presupuestario de aproximadamente 30.000 millones de guaraníes que logramos, digamos, incorporar en este presupuesto. Muy bien, tenemos otra pregunta. Tenemos dos preguntas de Iván Lisboa y un pedido de aclaración. Las preguntas de Iván Lisboa: ¿cuánto se pedirá para hacer el canje anticipado de deuda? Y luego, del total del servicio de la deuda, ¿cuánto corresponde a pago de capital? Y la aclaración solicitada es de los ingresos tributarios, 73 o 75 irían a salarios. Hay dos números en las presentaciones. Gracias por la pregunta, Iván. Voy a pasar a responder. Primero, lo de canje anticipado. Como bien saben, ya hay una ley promulgada que es la de administración de pasivos. Entonces, a través de esa ley, seguramente en los primeros meses del próximo año se hará un rescate anticipado, ¿verdad? Yo no quisiera aventurar un monto, porque como saben, este tema del rescate anticipado es algo que es a voluntad de los inversionistas. El país hace un llamado para la recompra anticipada y de acuerdo a los que se presentan es el monto de la operación. Respecto a la otra pregunta, para el pago de capital estamos hablando de 369 millones de dólares. Y tu otra pregunta, Iván, respecto a los ingresos tributarios de cada 100, ¿cuánto va destinado a salario?
depende de la dimensión en que mide los ingresos. El de 73 corresponde a recursos totales del Tesoro y 75 es recursos tributarios. La siguiente consulta de Magalí Vera. ¿Hay reducción en inversión pública en comparación al presupuesto de este año? La inversión Magalí se mantiene alrededor de los $1.000 millones, ¿verdad? Muy similar a la inversión que está contemplada este año, pero como explicaba el ministro, esto en términos nominales se mantiene cuando hablamos de dólares guaraní, el mismo monto. Ahora que si comparas con respecto al PIB, dado el crecimiento del PIB, sí vas a ver una reducción porcentual, pero de nuevo el monto nominal es muy similar al de este año. Bueno, concluyendo de esta manera esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda, que recordemos más temprano presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación, periodo 2022 al Congreso Nacional para su estudio, y ya una explicación bastante amplia por parte de su titular, precisamente sobre lo que se pretende priorizar en el presupuesto y también acerca de este endeudamiento, o por lo menos de estos $600 millones que se pretende conseguir, además también de levantar el tope de responsabilidad fiscal. Así mismo, Carlos, me quedo con esto. No habrá aumento el año que viene, ¿eh? Vamos a ver si las manifestaciones logran revertir esto. Cerramos primera edición. Hasta mañana.